La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con la doctora Vilma Andrade. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática. Asambleísta Andrade, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Para mí es un gusto estar en FM Mundo. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos el ánimo de la Asamblea Nacional al aprobar con 105 votos a favor este artículo que busca que se reconozcan las prestaciones de aquellos empleados, sean públicos o privados estos, se reconozcan a pesar de que su patrono esté con mora ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, yo creo que la Asamblea ha dado una respuesta absolutamente coherente y positiva en favor de los trabajadores, porque si ustedes toman en cuenta, los empleados y trabajadores están deduciendo o entregan una deducción de su salario o de su remuneración para que justamente se aporte al Seguro Social. Si el empleador que tiene la responsabilidad de hacer esos pagos al IES está en mora, sería totalmente ilógico, improcedente, yo diría que hasta dañino, el impedir que el trabajador, el empleado, no pueda hacer uso de las prestaciones ni de los beneficios que le da la seguridad social, sobre todo en el ámbito de la salud. Imaginemos ustedes, todos los empleados que por el patrón está pues en mora, no pueda ser atendido. Entonces yo creo que fue muy clara, muy procedente y por eso hubo una votación absolutamente mayoritaria, incluido el bloque de gobierno. Claro, está muy bien que se proteja a los trabajadores, más aún cuando se supone que los patrones descuentan lo que corresponde al aporte del IES. No obstante, esta podría ser la mitad del problema resuelto, porque la otra mitad es el abultamiento de una cartera vencida por parte del IES, y habría que dar una respuesta también a aquello, asambleísta Andrade. Sí, y eso es un tema totalmente administrativo que lo tienen que resolver de manera ágil, propositiva y lógicamente llegando a los acuerdos y a los convenios de pago, que tiene que en este momento ya hacerlo de manera mucho más amplia. No puede ser que alguien que no pueda pagarle al Seguro Social cuando quiera renegociar le impongan condiciones mucho más lesivas. Por lo tanto, creo que eso no amerita un cambio de la ley, pero sí es una buena noticia para el país de que una intención que estaba dada desgraciadamente en la propuesta de ley para que aquellas personas que se hayan jubilado y retornan a trabajar, es decir, de forma personal en el ámbito civil, militar, y esto implicaba para todos aquellos afiliados o de la Seguridad Social o del IES o del ISPA y el ISPOL, si retornan a trabajar, pues sea el Estado, el Ejecutivo en definitiva, el que estas entidades, más bien el IES, el ISPA y el ISPOL, tenga que pagar el 40% del fondo de pensiones. Eso era un absurdo, eso era un privilegio que no se puede admitir y que le ponía a estas entidades realmente en un riesgo de sostenibilidad. Ahí pudimos intervenir y llamar justamente a esta reflexión a los asambleístas, que no podemos con una medida así irle debilitando más aún a la débil ya situación económica en la que se encuentran estas entidades autónomas. Por lo tanto, hubo una decisión, yo diría también muy importante, justamente casi con el mismo número de votación, donde se allanó, es decir, se aceptó el criterio del Ejecutivo, que muy bien en su veto señala que no era procedente de ninguna manera mantener el artículo de la ley como estaba planteado para que existan estos beneficios o estos privilegios para un grupo de personas que ya tienen una jubilación y teniendo la jubilación ya están recibiendo una renta del Estado y lógicamente de sus propios aportes en su momento. Pero eso también fue muy, yo diría, relevante, de que esta noche la Asamblea Nacional decidió allanarse
al planteamiento hecho por el Ejecutivo. ¿Cómo quedó entonces ese artículo, asambleísta Andrade? Esto significará que todas aquellas personas que ya siendo jubiladas deciden trabajar tendrán que descontarse el valor de su pensión jubilar el 40%, porque recordemos, quien paga el 40% del fondo de pensiones es el Estado ecuatoriano, es el Ejecutivo. Y, por supuesto, ya tiene un doble sueldo, porque va a entrar a trabajar, tendrá un sueldo, pero el sueldo de la jubilación se le descuenta el 40%. Lo que se pretendía es que no se le descuente, en definitiva reciba un sueldo completo de la jubilación, afectándole al IES y además el sueldo completo al lugar que vaya a trabajar. Nosotros reconocemos. Esto es en el caso de que la reincorporación de un jubilado sea nuevamente con afiliación al IES, porque también hay la forma de trabajo de cobro a través de factura como servicios prestados, asambleísta. Así es, en esa modalidad no hay problema porque no afecta al IES, al IESFAL y al ISPOL. Es decir, pueden prestar servicios profesionales vía facturas y eso no conlleva ninguna limitación. Además que, fíjense ustedes, la ley es positiva porque si alguien regresa a trabajar pero tiene un sueldo alrededor de $1,000, puede recibir la jubilación completa. Es decir, esta norma le iba a dar muchos privilegios aún a personas con recursos. Eso no era dable y pudimos, yo digo, hacer esa gran reflexión. Y fíjense ustedes que ahora mismo la votación, inclusive en este caso, yo debo saludar la posición de UNES, que a pesar de que en la votación, en el anterior periodo, que votó esta ley, ellos votaron a favor. Yo me abstuve de esta votación, hice mi señalamiento como otros asambleístas poniendo en alerta lo que significaba aprobar una medida de esta naturaleza. El Ejecutivo, por suerte, también en un muy buen veto, con mucho análisis, señala que no es procedente, que esto lógicamente debilitaría a las entidades IES, ISPA y ISPOL, y la Asamblea ha sido sensible y yo creo que muy ponderada en ahora allanarse, es decir, aceptar el criterio del Ejecutivo y de esa manera no debilitar ya la situación aún más crítica que ya tiene el IES, el ISFA y el ISPOL. Una precisión nada más, asambleísta Andrade, la imputación o el hecho de restarle el 40% al jubilado que se reincorpora nuevamente a la vida activa laboral, será cuando la pensión sea superior a los $1,000. Si es que es de 1,000 o hacia abajo, no habrá esa imputación del 40%. Así es precisamente eso. Se ha entendido que la situación del país es dramática y que hay personas que tienen menos de 2 salarios básicos sí tienen pues las posibilidades de trabajar, no se puede descontar. Creo que es una medida sensible, es una medida totalmente objetiva. Además, el Ejecutivo así lo planteó y así fue esta objeción parcial, que permite sí que quienes ganan hasta $1,000 sí puedan tener este beneficio, en definitiva, de volver a trabajar y tener completa su pensión jubilar, pero no así a las personas que ganan más de $1,000. Tomando en consideración también, Freddy, un tema, y es que usted sabe que hay pocas oportunidades de trabajo. Ya quien tiene una jubilación ya cumplió una etapa laboral, decidió jubilarse o le jubilaron en la entidad, ya tiene una renta. Dejen esa oportunidad para que otras personas puedan laborar, puedan trabajar, tener más oportunidades. Pero claro que ahora se manifestaba igual que se valora la experiencia, se valora sobre todo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que muchas veces salen cesados de su vida militar en edad productiva. Está bien que vuelvan a trabajar, pero que eso no signifique que el Estado como tal y estas entidades tengan que sufrir el pago completo de su pensión jubilar cuando están recibiendo otra renta, justamente por un nuevo empleo o una nueva afiliación. Y estos son los puntos fundamentales que se destaca del pronunciamiento respecto del veto que está haciendo la Asamblea Nacional a la Ley de Seguridad Social. Queremos agradecer al asambleísta Vilma Andrade, asambleísta
por la Izquierda Democrática. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy, por la entrevista y una linda noche a todos quienes nos escuchan. También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.